Hay momentos en la vida de un hombre donde el cuerpo ya no responde como antes. No es que falte deseo. Es algo más silencioso, como si la conexión entre el cuerpo y el alma se hubiera apagado sin que nadie lo notara. A los 60, muchos hombres siguen trabajando, caminando, hablando con los demás, pero por dentro hay una parte que se siente ausente. Una parte íntima, vital, que solía traer placer, fuerza, identidad. Y ahora, simplemente está dormida. Lo que pocos saben es que, a veces, no se trata de hormonas ni de edad, sino de una falta de cuidado, de presencia. Y lo que es aún más sorprendente, es que un aceite natural olvidado, algo tan simple como el aceite de ricino, puede ser el primer paso para recuperar esa parte de ti. En este video, no solo hablaremos de salud masculina. Hablaremos de cómo volver a sentirte vivo. Si alguna parte de este mensaje resuena contigo, te invito a dejar un "te entiendo perfectamente" en los comentarios, suscribirte al canal y activar la campana. Tal vez hoy no sea un día cualquiera. Tal vez hoy empiece tu vuelta a casa. Roberto tenía 67 años cuando vino a mi consulta. Era un hombre tranquilo, educado, que no hablaba mucho. Se sentó, bajó la mirada y luego, en voz baja, me dijo: "Doctor, ya no siento lo mismo de antes. No es que no quiera. Es que no pasa nada". En su tono no había desesperación. Había algo peor, resignación. Lo que le ocurría a Roberto no era raro. De hecho, es más común de lo que cualquiera se atreve a decir en voz alta. Después de los 50, muchos hombres comienzan a notar cambios pequeños que, con el tiempo, se convierten en gigantes silenciosos. Las erecciones ya no son tan firmes, tardan más en llegar o desaparecen sin motivo aparente. El deseo sigue ahí, pero el cuerpo no lo acompaña. No se trata solo de disfunción, sino de una desconexión interna. Como si una parte de su identidad se hubiera desvanecido poco a poco. Lo que está detrás de esta sensación muchas veces es simple: la sangre ya no fluye como antes. A medida que envejecemos, nuestros vasos sanguíneos se endurecen, las arterias pierden flexibilidad y el cuerpo produce menos óxido nítrico, la molécula que ayuda a relajar y expandir los vasos para que la sangre circule con fuerza. Es como si las autopistas del cuerpo se volvieran angostas y llenas de baches. Y cuando la sangre no llega al lugar donde solía fluir con vigor, el cuerpo comienza a olvidarse de su vitalidad. Lo más duro es que este proceso es lento, silencioso y progresivo. Muchos hombres no se dan cuenta hasta que un día su pareja los toca y no hay respuesta. No por falta de amor ni de deseo, sino porque la circulación ha dejado de ser lo que era. Y ese momento, aunque parezca físico, es profundamente emocional. Porque toca algo más profundo, la percepción de uno mismo como hombre. Y aquí es donde entra algo tan simple como el aceite de ricino. Sé que suena extraño. Durante años lo conocimos como un remedio para el estreñimiento o como algo que las abuelas usaban para el cabello. Pero este aceite denso, espeso, dorado, tiene un secreto que casi nadie conoce: es uno de los más potentes estimuladores naturales de la microcirculación. Contiene ácido ricinoleico, una sustancia que, al aplicarse sobre la piel, tiene la capacidad de dilatar los capilares y mejorar el flujo sanguíneo en zonas específicas. Con Roberto, comenzamos un ritual sencillo. 3 noches a la semana, antes de dormir, calentaba unas gotas de aceite de ricino entre sus manos y lo aplicaba suavemente en la base del pene y la zona púbica. Luego, colocaba una toalla tibia durante 15 minutos, respirando con calma. Las primeras veces no sintió nada. Pero al cabo de 2 semanas, me dijo: "Doctor, algo está pasando.
Es como si volviera la vida a esa parte de mí que ya había dado por perdida. Y es que cuando la sangre regresa, también lo hace la sensación de estar vivo. No hablo solo de erecciones. Hablo de esa confianza silenciosa, esa energía que un hombre siente cuando su cuerpo responde, cuando no necesita pensar si funcionará o no, porque simplemente está ahí. Esa es la verdadera medicina, devolverle al hombre la sensación de integridad. Pero esto no es magia. Es biología que responde al cuidado. Y lo más importante, es una invitación a dejar de ignorar el cuerpo. A volver a tocarse con respeto, con atención, con intención. Porque el cuerpo no olvida. Solo espera a que volvamos a hablarle. El caso de Roberto no es único. Lo he visto en cientos de hombres que cruzan los 60 con el corazón fuerte pero el cuerpo desconectado. Y todos ellos, sin excepción, tienen algo en común, una chispa que sigue viva, esperando ser encendida otra vez. Antes de pasar a lo siguiente, quiero que respires hondo y te hagas esta pregunta en silencio: ¿cuánto tiempo llevas sin sentirte verdaderamente presente en tu cuerpo? Porque la sangre es más que un fluido. Es memoria, es energía, es presencia. Y cuando vuelve a fluir, no solo el cuerpo se activa. También el alma empieza a despertar. Y ahora, si todo esto te hace sentido, espera a lo que viene. Porque lo que impide que muchos hombres recuperen por completo su fuerza no es solo la sangre, sino algo aún más profundo: las cicatrices ocultas. Aquellas que no se ven, pero que cambian todo. De eso hablamos a continuación. Daniel tenía 71 años y había sido militar toda su vida. Un hombre de disciplina, de silencio, de esos que no se quejan ni cuando el dolor es evidente. Se sentó frente a mí, incómodo, apretando las manos. Tardó varios minutos en hablar, hasta que por fin dijo con un hilo de voz: «Doctor, algo está mal. No sé cómo explicarlo, pero ya no se ve igual. Se ha torcido. Y se siente extraño. Rígido. Como si no fuera mío». Ese no es mío me hizo detenerme. Porque cuando un hombre dice eso sobre una parte de su cuerpo, no está hablando solo de lo físico. Está hablando de una pérdida de identidad. Lo que Daniel no sabía, y que muchos hombres tampoco saben, es que lo que estaba sintiendo tenía un nombre: fibrosis peneana. Una acumulación silenciosa de tejido cicatricial que puede cambiar la forma, la sensibilidad y hasta la respuesta del miembro masculino. Con los años, los microtraumas acumulados, ya sea por relaciones sexuales intensas, posiciones forzadas, infecciones no tratadas o simplemente el paso del tiempo, van dejando huellas. Son invisibles al principio. Pero poco a poco, esas pequeñas lesiones se convierten en placas internas que tiran del tejido, lo endurecen, lo deforman. Y lo peor es que, como no se ve, los hombres lo callan. Lo sienten, pero no lo nombran. Daniel no era un caso aislado. He visto a hombres de 60, 65, 75 años llegar con las mismas palabras: siento que se ha encogido, ya no es igual, hay una curva que antes no estaba ahí. Y detrás de todas esas frases hay algo más profundo: vergüenza. Porque este tipo de cambios afectan no solo al cuerpo, sino también al ego masculino. Esa parte nuestra que aprendió a medir valor con virilidad y que se tambalea cuando algo deja de funcionar como antes. Pero aquí es donde las cosas pueden cambiar. Y no con cirugías, ni con medicamentos caros. Sino con constancia, cuidado y algo tan simple como el aceite de ricino. Este aceite, denso y penetrante, tiene una propiedad poco conocida: puede ayudar a disolver, suavemente y con el tiempo, el tejido fibrótico.
Su principal componente, el ácido ricinoleico, penetra profundamente en las capas subcutáneas, donde estimula la circulación y favorece el reblandecimiento del colágeno endurecido. No es instantáneo. No es milagroso. Pero es eficaz cuando se aplica con regularidad. Con Daniel, comenzamos con un protocolo suave. 3 o 4 noches a la semana, después de ducharse, aplicaba el aceite en la zona afectada con movimientos lentos y circulares, sin apretar, solo sintiendo. Luego, una compresa tibia por 15 minutos. A la 4ª semana, vino a consulta con una media sonrisa. Doctor, no le voy a mentir. Todavía no está como antes, pero ya no duele. Y se ve más recto. Esa frase, se ve más recto, parecía simple. Pero supe que escondía algo más grande, esperanza. La sensación de que su cuerpo todavía respondía. Que no estaba roto, solo herido. Y en eso hay una diferencia enorme. Porque cuando un hombre empieza a ver señales de recuperación, no solo cambia su cuerpo. Cambia su ánimo. Su postura. Su mirada. Daniel, que al principio se sentaba encorvado y hablaba apenas, ahora sostenía la mirada y hablaba con más firmeza. Había recuperado algo que no sale en los análisis clínicos, la dignidad corporal. Y tal vez eso sea lo más importante de todo este proceso, entender que las cicatrices no significan fracaso. Significan historia. Lo que hace la diferencia es cómo elegimos tratarlas. Si las escondemos o si las cuidamos. Los estoicos decían que las heridas eran marcas del aprendizaje. Que no debíamos avergonzarnos de las señales del tiempo, sino ver en ellas la evidencia de haber vivido. Y eso también aplica a nuestro cuerpo. A veces, una cicatriz interna solo necesita que le pongas la mano encima y digas, ya te escuché. Ya es hora de sanar. El aceite de ricino no es una cura mágica, pero sí una forma de decirle al cuerpo, todavía me importas. Y cuando el cuerpo siente que lo cuidan, responde. Ahora, antes de seguir con la siguiente parte, quiero que te detengas un segundo. Respira. Y pregúntate en silencio, ¿hay algo en ti que has sentido torcido por años, pero nunca tuviste el valor de mirar de frente? Porque lo que viene después no tiene que ver con formas, sino con sensaciones. Y cuando esas empiezan a apagarse, incluso el cuerpo más fuerte comienza a rendirse. La próxima parte de este viaje va al centro del problema que muchos hombres callan, la inflamación silenciosa que se instala y se queda. Michael tenía 66 años y una manera muy particular de describir lo que le pasaba. No es dolor exactamente, doctor. Es más bien, como si mi cuerpo se estuviera retirando. Como si algo dentro de mí se estuviera achicando, volviendo rígido, frío, extraño. Lo escuché en silencio, porque entendí de inmediato que no hablaba solo del cuerpo. Hablaba de una sensación interna, íntima, de pérdida silenciosa. Algo que muchos hombres mayores sienten pero no saben cómo explicar. Lo que Michael describía con palabras sencillas tiene una raíz biológica profunda, inflamación crónica. Es uno de los enemigos invisibles más comunes después de los 50 y aún más después de los 60. No se manifiesta con fiebre ni con dolor agudo. A veces ni siquiera se nota de forma directa. Pero actúa como un óxido lento que va endureciendo los tejidos, volviendo las zonas sensibles menos receptivas, reduciendo elasticidad, apagando poco a poco la capacidad de respuesta del cuerpo. Y lo más curioso es que, en muchos hombres, esta inflamación no comienza por una enfermedad grave. Comienza por el descuido. Por años de no prestar atención a lo que pasa allá abajo. Por ignorar el ardor leve, la tensión en la base,
esa incomodidad difusa que aparece de vez en cuando y luego desaparece hasta que un día se queda. Y cuando se queda, transforma la experiencia del cuerpo. Mako decía que su zona íntima ya no se sentía como parte de él. Está rígida, como si no quisiera participar en nada. Esa frase me estremeció. Porque cuando el cuerpo ya no quiere participar, es señal de que ha perdido la confianza. Y recuperar esa confianza no es tarea de un día. Pero es posible. Fue entonces cuando le hablé del aceite de ricino. No como una receta mágica, sino como un bálsamo que ha sido usado durante siglos para calmar inflamaciones profundas, internas, esas que no se ven pero se sienten. Su compuesto activo, el ácido ricinoleico, tiene propiedades antiinflamatorias que penetran profundamente en los tejidos, reduciendo la hinchazón, mejorando la oxigenación celular y facilitando el proceso natural de reparación. Con Mako comenzamos lentamente. 3 noches por semana, después de un baño caliente, aplicaba el aceite de ricino con movimientos suaves sobre el área púbica, el perineo y la base del pene. No buscaba resultados inmediatos. Solo contacto, cuidado, presencia. Después de 2 semanas, me dijo, no es que haya cambiado todo, pero ya no siento que mi cuerpo se esconde. Siento que está volviendo. Esa fue la palabra que usó, volviendo. Y yo supe que no hablaba solo de su cuerpo. Hablaba de sí mismo. Porque el cuerpo masculino, cuando comienza a inflamarse silenciosamente, no solo pierde movilidad. Pierde emoción. Pierde presencia. El hombre deja de sentirse disponible. En lo íntimo, en lo emocional, en lo vital. Se vuelve más irritable, menos espontáneo, más desconectado de su deseo. Y muchas veces ni él mismo sabe por qué. Por eso es tan importante hablar de esto. Porque la inflamación crónica no es solo un problema físico. Es un problema de identidad. Y también de silencio. Porque, ¿cuántos hombres mayores conocen realmente su cuerpo? ¿Cuántos lo tocan con curiosidad, con afecto, con atención? Muy pocos. La mayoría aprendió a ignorarlo. A usarlo sin cuidarlo. A exigirle sin preguntarle cómo se siente. Pero el cuerpo, incluso a los 60 o 70 años, sigue siendo un espacio sagrado. Un territorio que, si se habita con respeto, responde. Tal vez más lento, tal vez con sus cicatrices, pero responde. El aceite de ricino no solo alivia la inflamación. Le dice al cuerpo, estoy aquí. Te estoy escuchando. Y créeme, el cuerpo escucha. Michael, después de un mes de práctica constante, me dijo algo que no olvido, doctor, no sé si es el aceite o el momento que me doy. Pero cada noche siento que algo se afloja por dentro. Como si mi cuerpo respirara otra vez. Esa es la clave. No se trata de un remedio. Se trata de un rito. De una pausa. De una decisión, dejar de ignorarse. Porque cuando el cuerpo comienza a abrirse otra vez, el alma también lo hace. Y eso no tiene precio. Antes de seguir con la siguiente parte, quiero dejarte un espacio para reflexionar. Respira profundo. Y piensa, ¿hace cuánto tiempo no sientes tu cuerpo como tu hogar? Porque en la siguiente parte hablaremos de algo aún más profundo, de lo que se pierde cuando la sensibilidad desaparece. Cuando el cuerpo sigue funcionando, pero el alma ya no lo acompaña. Larry tenía 70 años. A simple vista, nadie habría pensado que algo andaba mal. Era fuerte, caminaba erguido y aún mantenía cierta elegancia en su forma de hablar. Pero el día que se sentó frente a mí, su mirada no era la de siempre.
Había algo apagado. Algo ausente. Me habló sin rodeos. Doctor, todavía puedo tener relaciones. Técnicamente, funciona. Pero no siento. Es como si estuviera actuando. Mi cuerpo responde, pero yo no estoy ahí. No hay chispa. No hay conexión. Es como si todo fuera mecánico. Guardé silencio. No por falta de palabras, sino por respeto a su vulnerabilidad. Porque lo que Larry estaba nombrando, con tanto coraje, era una de las pérdidas más difíciles para el hombre mayor, la desaparición de la sensibilidad íntima. Muchos hombres creen que mientras puedan funcionar, todo está bien. Que si logran una erección, no hay problema. Pero lo que no dicen, lo que rara vez se confiesan a sí mismos, es que sin sensación, esa función se vuelve hueca. Porque no es solo cuestión de rendimiento. Es cuestión de sentir. Y cuando ya no se siente, el cuerpo deja de ser un lugar de placer y se convierte en una rutina vacía. La pérdida de sensibilidad es más común de lo que se cree. Y no siempre tiene que ver con enfermedades graves. A veces es el resultado de una mezcla de factores: menor circulación, inflamación crónica, disminución de testosterona, medicamentos para la presión o el colesterol, diabetes leve no diagnosticada o simplemente envejecimiento de las terminaciones nerviosas. El problema es que las fibras nerviosas encargadas del placer son diminutas, delicadas y fáciles de afectar. Y cuando dejan de transmitir señales con claridad, el cuerpo puede moverse, pero el alma no vibra. Eso es lo que Larry sentía. Su cuerpo cumplía. Pero él no estaba allí. Y lo peor es que, como no podía explicarlo sin parecer débil, se callaba. Aquí es donde el aceite de ricino vuelve a jugar un papel inesperado, pero profundamente valioso. Aunque se le conoce más por sus propiedades antiinflamatorias y circulatorias, este aceite también ha sido estudiado por su capacidad de apoyar la regeneración nerviosa. Su textura espesa y penetrante permite que llegue a capas más profundas de la piel, donde se encuentran las terminaciones nerviosas superficiales. Aplicado con suavidad y constancia, puede crear un entorno más propicio para que los nervios se despierten. No por magia, sino porque la combinación de calor, oxígeno, hidratación y presencia es justamente lo que el tejido necesita para volver a sentir. Con Larry, comenzamos un ritual nocturno. Cada noche, sin apuro, calentaba el aceite entre sus manos, lo aplicaba en la zona púbica y en el eje del pene con movimientos lentos, atentos, casi meditativos. Luego, colocaba una toalla tibia, cerraba los ojos y simplemente respiraba. Al cabo de 3 semanas, me dijo algo que me conmovió: doctor, todavía es sutil. Pero empiezo a notar cosquilleos, pequeñas sensaciones, como si algo estuviera despertando. Y no solo era su cuerpo. Era él. Porque cuando la sensibilidad comienza a volver, el hombre también empieza a regresar a sí mismo. No es solo una cuestión física. Es emocional, energética, incluso espiritual. Porque el placer no es solo genital. Es también una manera de sentirse vivo, presente, íntimo con uno mismo y con la pareja. Y eso, en la vejez, es tan importante como en la juventud. O más. Muchos hombres de más de 60 años creen que ya es tarde. Que si han perdido la sensibilidad, no hay vuelta atrás. Pero la verdad es que el cuerpo tiene una memoria maravillosa. Y a veces, solo necesita ser tocado con amor, con paciencia y con intención. Los antiguos sabios decían que donde va la atención, va la energía. Y eso se aplica aquí. Cuando el hombre mayor deja de ver su cuerpo como una herramienta y lo empieza a ver como un templo, el cuerpo responde. No todo vuelve como antes,
Pero algo regresa. La emoción. El calor. El deseo verdadero. Larry, después de un mes, me lo resumió en una frase que no olvido: doctor, no solo estoy funcionando. Estoy sintiendo. Estoy volviendo. Y eso, querido amigo, es lo que realmente importa. Porque no hay nada más triste que vivir en un cuerpo que ya no responde. Pero tampoco hay nada más poderoso que sentir que, incluso después de los 70, aún puedes estremecerte. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero que cierres los ojos por un instante y te preguntes: ¿hace cuánto tiempo no sientes placer real, profundo, conectado? Porque lo que sigue también es crucial. Porque de nada sirve que la sangre fluya, que el nervio despierte, si la piel que protege todo eso está frágil, seca, quebrada. Y esa piel también merece tu cuidado. Te lo cuento en la próxima parte. Frank tenía 73 años y llevaba más de 2 décadas casado con la misma mujer. Era un hombre reservado, de esos que no hablan mucho de sí mismos. Pero esa mañana se sentó frente a mí y dijo algo que no esperaba: doctor, últimamente siento que la piel de ahí abajo ya no es la misma. Está seca. Fina. A veces incluso arde o se agrieta si no tengo cuidado. Me da miedo que cualquier roce pueda herirme. No estaba hablando de un problema estético. Estaba hablando del miedo a romperse. De la vergüenza de envejecer en un lugar que alguna vez fue símbolo de su virilidad. Y eso, para muchos hombres, es un duelo silencioso. Lo que Frank describía es común, aunque muy pocos lo mencionen. A medida que envejecemos, la piel, especialmente en la zona genital, pierde colágeno, elasticidad y humedad. La caída de testosterona, los cambios hormonales y la falta de cuidado específico hacen que esa piel que antes era resistente y flexible, ahora sea frágil, seca y vulnerable. Y como ocurre en la parte más íntima y menos visible del cuerpo, la mayoría de los hombres lo ignoran hasta que un día duele. O sangra. O simplemente los asusta. Esa fragilidad no solo afecta lo físico. También daña lo emocional. Frank me confesó: he empezado a evitar el contacto con mi esposa. No porque no quiera, sino porque tengo miedo de que algo se rompa. Que me duela. Que ella lo note. Y en esa frase había algo más que incomodidad física. Había distancia. Silencio. Y sobre todo, tristeza. Porque cuando un hombre comienza a evitar la cercanía por miedo al dolor o al deterioro, comienza a alejarse también de sí mismo. Y ahí es cuando entendemos que la piel no es solo una barrera física. Es un puente hacia el contacto. Hacia el placer. Hacia la conexión con otro cuerpo y con uno mismo. Aquí es donde el aceite de ricino se convierte, nuevamente, en un aliado poderoso. Mucho más que un remedio, este aceite es uno de los hidratantes naturales más profundos y duraderos que existen. A diferencia de muchas cremas que se evaporan o se quedan en la superficie, el aceite de ricino penetra capas profundas de la piel, nutriéndola desde adentro, restaurando la elasticidad y evitando microfisuras que provocan ardor, escozor o pequeñas heridas. Comenzamos con Frank un protocolo muy simple: cada 2 noches, antes de dormir, después de una ducha tibia, aplicaba una capa delgada de aceite de ricino en la zona genital. No hacía falta masajear con fuerza. Solo un contacto suave, casi como una caricia. No buscábamos resultados rápidos, sino constancia. A la 3ª semana, Frank volvió a consulta. Su rostro era distinto. Más tranquilo. Doctor, ya no siento tirantez. No me arde. Y lo mejor es que he vuelto a dormir abrazado a mi esposa,
sin miedo. Esa última frase lo era todo. Porque cuando la piel vuelve a sentirse fuerte, el hombre también recupera su confianza. No solo su confianza en el cuerpo, sino en el vínculo, en el tacto, en el derecho de seguir siendo tocado, deseado, amado. Lo que pocos entienden es que el envejecimiento de la piel también envejece la autoestima. Cuando un hombre siente que ya no puede exponerse, que su cuerpo es frágil o feo, comienza a retraerse. Evita el espejo. Evita la caricia. Evita el encuentro. Y eso lo encierra. El aceite de ricino, aplicado con respeto y cuidado, no solo regenera la piel. Regenera el vínculo con uno mismo. Es como decirle al cuerpo, aún mereces atención. Aún mereces suavidad. Los estoicos decían que la manera en que tratamos nuestro cuerpo refleja la manera en que tratamos nuestra alma. Y si tocas tu piel con amor, con paciencia, con gratitud, no importa cuántos años tengas, algo en ti vuelve a florecer. Frank, en su última consulta, lo dijo mejor que yo: doctor, no sé si rejuvenecí, pero siento que volví a pertenecerme. Antes de avanzar al siguiente capítulo, quiero que te detengas un momento. Cierra los ojos. Y pregúntate, ¿has evitado tocarte o dejar que te toquen, por miedo a romperte? Si la respuesta es sí, no estás solo. Pero tampoco estás condenado. Tu cuerpo aún puede responder. Y lo mejor es que tú puedes aprender a cuidarlo como se merece. En la siguiente parte hablaremos de algo más que técnica. De algo más profundo que cualquier aceite o tratamiento. Hablaremos del acto de volver a mirarte con respeto y de cómo hacer de este cuidado un ritual de renacimiento. Nos vemos ahí. Gerald tenía 69 años cuando vino a verme por primera vez. Era escéptico, irónico, incluso un poco burlón. ¿En serio me está diciendo que me unte aceite como si fuera un ritual chamánico?, me dijo entre risas. Yo también sonreí, pero no por burla, sino porque sabía lo que venía. Años de acompañar a hombres como él me habían enseñado una verdad: lo que comienza como duda, muchas veces termina siendo transformación. El aceite de ricino, aplicado correctamente, no es solo un remedio natural. Puede convertirse en un momento íntimo, profundo, casi sagrado. Y no hablo de algo místico. Hablo de un espacio de presencia. Un acto cotidiano que se transforma en un puente para volver a ti mismo. Porque la mayoría de los hombres mayores de 60 han pasado años desconectados de su cuerpo. Lo han usado, exigido, soportado, pero pocas veces lo han escuchado con atención. Por eso, cuando me preguntan ¿y cómo se usa el aceite?, no solo doy indicaciones técnicas. Doy una guía de regreso. Un mapa hacia un momento donde ya no haya apuro, ni juicio, ni vergüenza. Solo tú, tu cuerpo y el deseo de volver a sentirte vivo. El ritual es simple, pero poderoso. Y lo comparto aquí, paso a paso, no como un manual médico, sino como una invitación sincera a reconectar con tu parte más olvidada. 1. Elige el aceite correcto. Debe ser aceite de ricino 100% puro, prensado en frío. Nada refinado, sin fragancias añadidas. Solo naturaleza en su forma más esencial. 2. Prepara el ambiente. No necesitas velas ni incienso. Basta con silencio o una música suave si lo prefieres. Lo importante es que estés contigo, sin distracciones. Sin pantallas, sin reloj. Solo unos minutos de presencia. 3. Calienta el aceite entre tus manos, frótalas lentamente hasta que sientas el calor. Ese calor ya empieza a despertar algo. Tu cuerpo lo reconocerá. Porque el calor es una forma de decir, estoy aquí.
4. Aplica con suavidad y atención. No se trata de frotar fuerte ni de buscar un resultado inmediato. Masajea la zona púbica, la base del pene, el perineo, con movimientos circulares, lentos. Respira profundo. Cada caricia es una forma de honrar tu historia, de reconocer lo que tu cuerpo ha vivido, sentido, soportado. 5. Añade calor externo. Una toalla tibia sobre la zona ayuda a que el aceite penetre mejor. Pero más allá del beneficio físico, ese calor es también una contención emocional. Es como un abrazo silencioso que le das a tu cuerpo. 6. No lo hagas por obligación, hazlo como quien riega una planta vieja. No para que florezca mañana, sino porque sabes que aún merece agua, luz y cuidado. Hazlo 3 o 4 veces por semana. No más. No menos. Lo importante no es la frecuencia, sino la constancia y la intención. Gerald, que al principio se reía de todo esto, volvió a las 4 semanas con una mirada distinta. Más tranquila. Me dijo, doctor, no solo está funcionando. Lo que más me sorprende es que ahora espero ese momento del día. Es el único instante en que dejo de pensar en todo y simplemente estoy conmigo. Y eso, querido amigo, es lo más valioso de este ritual. Porque sí, mejora la circulación, reduce la inflamación, despierta los nervios, suaviza la piel. Pero lo más importante es que te devuelve a ti mismo. A esa versión tuya que alguna vez se sintió orgullosa de habitar su cuerpo. A ese hombre que no necesitaba compararse con nadie ni demostrar nada. Solo estar. Sentir. Habitarse con plenitud. Los estoicos hablaban mucho del acto de habitar el cuerpo con dignidad. Decían que no hay virtud más silenciosa y poderosa que el cuidado respetuoso de uno mismo. Porque ese cuidado no es vanidad. Es gratitud. Y cuando un hombre se cuida con gratitud, sin juzgar su edad, ni sus arrugas, ni sus límites, entonces su cuerpo responde. No como antes, sino de una forma nueva, más serena, más honesta, más real. Antes de pasar a la última parte de este viaje, te pido un favor, haz silencio un momento. Cierra los ojos. Y di para ti, aunque sea en voz baja, mi cuerpo aún me escucha. Yo también puedo volver. En la próxima y última parte, hablaremos del cierre de este camino. De lo que realmente se despierta cuando decide sanar no solo lo físico, sino también lo invisible. Y de cómo este pequeño gesto puede marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida. Una etapa donde no solo funcionas, sino que vuelves a sentirte completamente vivo. Después de todo lo que hemos recorrido juntos en este video, desde la pérdida de circulación hasta la fragilidad de la piel, desde las cicatrices invisibles hasta el silencio de los nervios, hay algo que quiero que recuerdes. No estás roto. No estás solo, ni eres menos hombre por haber cambiado. Eres un ser humano que ha vivido, que ha amado, que ha soportado y que ahora merece volver a sentir. El aceite de ricino es mucho más que un remedio natural. Es una puerta. Una excusa hermosa para reconectar contigo mismo, para tocarte con respeto, para cuidar eso que por años diste por sentado. Cada vez que lo aplicas, no solo estás sanando un tejido. Estás enviándole un mensaje a tu cuerpo, aún me importas. Y créeme, tu cuerpo lo escucha. Así que si este mensaje resonó contigo, si sentiste que hablábamos directamente a lo que callas, te invito a dejar un comentario con estas palabras, te entiendo perfectamente. Eso basta para saber que estamos en el mismo camino. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta si este contenido te aportó algo, y compartirlo con algún amigo o hermano que lo necesite.
Porque sanar no siempre empieza en un hospital. A veces empieza por un acto pequeño, silencioso y profundamente humano.